Estrategia para una carrera de trail corta. Hola corredor, hace unas semanas que hice una carrera por montaña en Rivas, eran 14 kilómetros con más o menos 500 positivos, o sea que bastante corredera, no tenía mucho desnivel. En este vídeo te quiero decir qué cosas hice bien y qué cosas hice mal, además de la estrategia en carrera, para que podáis aprender sobre todo de mis errores, de qué cosas hice mal, por si os puede servir a vosotros. Aunque la carrera es por montaña, si tú eres corredor de asfalto, te animo a que te quedes porque hay algunos consejos que seguramente te puedan servir, por ejemplo, cómo cansarte menos subiendo una cuesta. Entonces, en este vídeo vamos a ver qué cosas hice bien, qué cosas hice mal y la estrategia en carrera. Si te gustan los vídeos que hago, me ayudarías muchísimo si me dejas un like y te suscribes a este canal. Vamos ahora con el vídeo. ¿Qué cosas hice bien? Lo primero es no llevar la mochila. Al final con eso lo que conseguí es reducir peso porque te quitas el peso de la mochila, que son unos 300 gramos, y luego el agua que lleves dentro de la mochila, que la mochila que yo tengo es de 1 litro, o sea que me he ahorrado 1,3 kg de peso. Hay muchos corredores por montaña que asocian el correr por montaña con tener que llevar mochila. Y es que al final, si es una salida corta de menos de 2 horas, yo creo que no es necesario. Además que es perjudicial porque cuanto más peso lleves, pues más lento vas a correr. Entonces, el primer tip es que te lleves solo lo necesario para que así puedas reducir el peso al máximo. Lo segundo que hice bien fue tomarme un gel aunque no fuese totalmente necesario. Al final yo tardé creo que 1 hora y cuarto, entonces con ese tiempo tampoco es que sea muy necesario tomar carbohidratos durante la carrera porque tampoco es que hayas vaciado los niveles de glucógeno, pero bueno, al final lo hice por dos razones. Lo primero es que básicamente como vas muy rápido en una carrera, pues gastas energía más rápido y al final pues bueno, tampoco viene mal por si acaso no había hecho bien la carga de carbohidratos y en los últimos momentos me podía quedar sin energías. Entonces bueno, en el kilómetro creo que fueron 9-10 me tomé un gel y así me aseguraba que podía estar con los depósitos llenos hasta el final de la carrera. Y luego lo segundo es que al no acabar con los depósitos vacíos en la carrera, eso me ayudaba a recuperar antes para la próxima sesión. Y como yo la semana siguiente tenía que hacer entrenamientos intensos, pues de esta forma me tomé el gel y la recuperación iba a ser más rápida. Lo tercero que os quiero contar es la gestión de los ritmos y es un poco diferente y a lo mejor no es lo normal, pero empecé más rápido. Y esto lo hice porque yo la salida estaba por el final, el medio, más bien tirando al final. Y yo esta carrera pues había visto las clasificaciones y sabía que podía quedar entre los 20-30 primeros. ¿Qué pasa? Que si yo a la salida no salía rápido y adelantaba a toda esa gente, luego en el kilómetro pues, más adelantado, pues fueron en el 3 o en el 4, que el camino se iba a estrechar, porque las carreras de montaña se suelen estrechar, ahí me iba a hacer tapón y iba a tener que ir al ritmo del resto. Entonces, saliendo más rápido y adelantando a toda esa gente, me pude ir con un grupo que iban más o menos a mi ritmo cuando el camino se estrechaba y así pues no perdí tiempo. Al final un error que esto sí que pasa sobre todo en las carreras de montaña es salir atrás, quedarte atrás, intentar adelantar un poco, pero cuando el camino se estrecha no puedes ya adelantar y tienes que correr más despacio. Luego el resto de la carrera sí que fui, cuando ya adelanté a toda esta gente, ya sí que bajé un poco el ritmo, iba a un ritmo normal, guiándome por pulsaciones. Las subidas las hacía siempre andando, porque bueno, como ahora mismo estoy corriendo por asfalto, pues tampoco estoy tan acostumbrada a subir cuestas, entonces desde el principio las hacía andando. Luego los llanos sí que podía apretar un poco más y sí que adelantaba un poco más de gente, y en las bajadas yendo seguro, más que nada no caerme. Cosas que hice mal. Una de las cosas que hice mal es correr estando malo. Si veis la serie de Maratón en Construcción, os dije que esas semanas estaba un poco malo y demás, y durante la carrera pues tampoco estaba recuperado del todo. Tenía tos, tuve que correr con un pañuelo para ir sonándome, tenía un poco de fiebre y bueno, pues al final eso no es lo ideal. Y bueno, a priori no me iba a tomar la carrera al 100%, así que decidí ir a correr, pero bueno, si lo hacéis vosotros, tener en cuenta de que las pulsaciones os van a subir antes y os van a subir
más altas. Luego también vais a tener las piernas bastante cargadas, así que tenéis que contar con eso y también con que no vais a estar en vuestro mejor estado de forma. Entonces, no salgáis a tope, no salgáis muy a tope al principio y tampoco salgáis como si estuvieseis recuperados al 100%. Ser precavidos desde el principio. Lo segundo que hice mal fue la posición en salida. Al final llegué con la hora muy pegada, me dio el tiempo justo para calentar y tuve que salir de la mitad para atrás. Y yo quería, tenía intención de quedar de los primeros. No me iba a tomar la carrera al 100%, entonces, bueno, al ponerme en esa posición más atrás, pues desde que dan la salida hasta que yo pasé por la salida, pasaron 1 minuto y medio más o menos, y luego además me tuve que adelantar y subir el ritmo. Entonces, lo que os recomiendo es que si vosotros tenéis intención de quedar por las posiciones de adelante, pues lleguéis 5, 10, bueno, más bien 10, 15 minutos antes, vayáis calentando por ahí para ver si veis que se llena o no y os ponéis en una buena posición. Eso al final luego os va a ayudar a que no tengáis que apretar desde el principio, porque apretar desde el principio la verdad es que no es una buena opción porque vais a cansaros y vais a generar más fatiga desde el principio. Y esto se soluciona de una manera muy fácil y es llegando con un poco más de tiempo. Y bueno, si vosotros no tenéis intención de quedar en las primeras posiciones, yo por ejemplo en la carrera que hice la semana pasada sabía que, no, que iba a quedar de los últimos y entonces lo que hice fue ponerme de los últimos. La verdad es que me parece un poco egoísta y bueno, también fallo de la organización el que la gente se ponga alante del todo el mundo se quiera poner alante del todo. Al final creo que es un poco responsable, es responsabilidad de cada uno saber más o menos en qué posición vas a quedar y ponerte en ese sitio. Y lo tercero que hice mal, y esto es un fallo muy grande, es no conocer el perfil de la carrera. Era una carrera por montaña, aunque también en asfalto es muy importante, y lo que hice fue ir sin saber cuándo empezaban las subidas y cuándo iba a tener una bajada. Eso la verdad es que no me pasa nunca, lo que pasa es que bueno, como era una carrera que tampoco me iba a tomar muy en serio y yo sabía que tampoco había muchos desniveles, pues decidí ir así un poco más a lo loco, pero bueno, me parece muy importante, ya os digo, sobre todo en carreras por montaña, saber cuándo os van a venir las subidas, saber cuándo tenéis los llanos y saber cuándo tenéis bajadas, incluso cuál es ese porcentaje de desnivel que tiene, porque no es lo mismo tener una subida ligera, que ahí tenéis que tener en cuenta que os vais a fatigar, o sea que vais a poder seguir corriendo, pero la fatiga va a ser grande, a que sea una inclinación muy alta, que lo que va a hacer es que os van a picar las piernas, pero bueno, de pulsaciones no os van a subir. Eso es importante, ¿por qué? Porque así podéis regular los ritmos antes. Si yo, por ejemplo, sé que tengo una subida muy empinada, pero es cortita, y luego en los próximos kilómetros es una bajada, un tramo de bajada leve donde voy a poder correr y recuperar, pues yo esa subida la voy a hacer corriendo. Hago esa subida corriendo y luego voy recuperando en la bajada. Pero si yo eso no lo sé, pues lo que hago es no sé cuánto va a durar esta subida, así que voy a hacerla andando y ahí pierdes mucho tiempo. Conocer el perfil de la carrera es muy importante. Estrategia en carrera. Aquí os voy a tocar 3 puntos y el primero va a ser el ritmo. Yo sabía que no estaba al 100%, entonces decidí ser conservador con el ritmo. Sí que es verdad que, bueno, como os he contado, que al principio tuve que adelantar, pero nada, fueron 500, 600 metros. Luego a partir de ahí sí que fui bastante conservador con el ritmo, pulsaciones bajitas, un ritmo tranquilo. En las subidas, si eran muy empinadas, las hacía andando. Si no eran muy empinadas, más o menos se podía correr, lo que hacía era dar pasitos más cortos, ¿vale? Así es como dando pasitos más cortos os fatigáis menos y también, bueno, también bajé un poco la velocidad y luego en las bajadas sí que apreté un poco el ritmo y en los llanos, recordando así esa vena más asfaltera, pues sí que pude apretar un poco más el ritmo. Lo segundo es que no sabía cómo era el perfil, pero sí que sabía, porque ya había ido a esa carrera el año pasado, que las cuestas eran muy empinadas y cortas. Entonces
sabía que esas cuestas las tenía que andar y luego que las bajadas no iban a ser progresivas, sino que también iban a ser igual de empinadas, así que tampoco en las bajadas podía correr muy rápido. Entonces, bueno, teniendo un poco eso en cuenta, hice más o menos la estrategia de ritmos. Y luego lo tercero es que como sabía que era una carrera corta, que yo iba a tardar entre 1 hora y 10, hora y 20, tampoco mucho tiempo, y además hacía bastante frío, yo sabía que no iba a sudar mucho, también sabía que había 2 avituallamientos con agua, entonces decidí no llevarme mochila. Lo que me llevé fue un bidón con un poco de agua, unos 200 mililitros, y con eso me es suficiente, porque en una carrera tan corta llevar más peso extra no era interesante. Al final lo que bebí fueron como medio litro y luego también lo que hice fue tomarme un gel. Yo sabía que en el kilómetro 9-10 me podía tomar un gel para terminar bien la carrera. Espero que estos consejos os hayan servido. Si queréis ver la carrera, la tenéis el vídeo aquí arriba, lo subí la semana pasada. Si os gustan también este tipo de vídeos donde analizo las carreras, analizo la estrategia que he seguido, decírmelo en los comentarios. Nos vemos la semana que viene con más consejos. Adiós.